En la casa, mi hijo se enferma, mi esposa se enferma y yo también me enfermo en tiempos distintos con síntomas muy similares. El sentido común te dice, tenemos los mismos síntomas, ¿sí? Tenemos la misma enfermedad, por ende, al menos mi esposa y yo podríamos compartir el mismo tratamiento, ¿no? Digo, siguiendo la lógica. La única farmacia que había estaba a unos 12 kilómetros del pueblo. Para eso yo lo hice en un pueblito chiquito como de 700 personas. Okay. En su mayoría eran gente que venía del sur, de Oaxaca, de Guerrero. Venían a trabajar al campo. Total, pasan los 10 días que tenía ella su tratamiento. Tenía que venir también con su examen general de orina nuevo. Llega a consulta, me trae el examen general de orina, lo veo y le digo, ¿todavía traes infección? Como que me dan unos temitas, me inflamo y ya pues por ahí viene. O sea, hay mucha gente que ya no debería de estar tomando lácteos, pero y sí. Me incluyo, nos aferramos porque el queso pero qué rico la quesadilla. Pero el queso es buenísimo y ahorita en la actualidad hay un chorro de opciones, queso vegano, muy bueno, pero pues, o sea, sí, en términos económicos ya es otro boleto. Pero sí, o sea, el uso de antibióticos sí es un tema que nos concierne a todos, tanto como al profesional de salud, de informar al paciente por qué se le está dando lo que se le está dando, por qué se le va a tratar como se le va a tratar, por qué es importante que tome su medicamento a sus horas. Pues bienvenidos todos a este primer podcast del año, Un Mortal con Dudas. Esto es un podcast de Pilia y pues bueno, la intención de este contenido, de este podcast es precisamente que todas estas dudas que tenemos los mortales pues podamos irlas bajando a un lenguaje más coloquial, que podamos ir resolviendo dudas principalmente acerca de nuestra salud, ¿no? Cómo podemos nosotros mejorar nuestra salud, incluso experimentar con ella a través de pues los consejos y la experiencia y el conocimiento de los profesionales de quienes me he dado a la tarea de congregar en este espacio. Así que te invito también que si tú tienes alguna duda, alguna pregunta o sobre todo algún tema también de interés, lo pongas en los comentarios. Y pues bueno, el día de hoy tenemos la visita de pues una persona pues experta en este tema, y creo que es un tema, la doctora Fer, que pues vamos a hablar el día de hoy acerca de en general los antibióticos, ¿no? O sea, cómo los beneficios, pues todo lo que envuelve acerca de un antibiótico. Creo que no me quiero adelantar mucho hacia el tema. Primero quiero leer alguna información, algunos datos interesantes que tengo aquí en la mano para poder ahora sí entrar de lleno en el tema, doctor Maffer. Y pues bueno, algo que mientras estuve haciendo mi investigación, porque medio hice algo la tarea, digo, no quiero venir tan informado, porque precisamente quiero que me surjan las dudas y las preguntas que la gente común tenemos, que no estamos relacionados con el tema médico. Pero mientras estaba investigando acerca un poquito del tema de los antibióticos, me llama mucho la atención, y por eso quise, mientras estuvimos platicando previamente de qué era lo que íbamos a hablar aquí, me llamó la atención y creo que vi un tema, o vi mucha importancia en este tema del antibiótico. ¿Por qué? Porque dice, bueno, las bacterias multiresistentes, que me gustaría que luego nos introdujeras un poquito a qué se refiere con bacteria multiresistente, matan 20 veces más que los accidentes de tráfico en España, que es un dato que yo no tenía idea, evidentemente, ¿verdad? Pero pues es alarmante. Es de llamar la atención, exactamente. Sí. En 2019, las bacterias multiresistentes que no responden al tratamiento con antibióticos estuvieron presentes en unas 5 millones de muertes. O sea, de 5 millones de personas que se murieron, ahí estaban esas bacterias multiresistentes. Y estas bacterias fueron causa directa de muerte de 1.27 millones de fallecimientos de personas. Y aquí viene el dato más importante, que se estima que para 2050 las resistencias microbianas sean la principal causa de mortalidad. Así que antes de entrar de lleno, doctora Fer, bienvenida. Cuéntanos quién eres, danos un poquito una introducción de ti, y ahora sí entramos de lleno
en lo que a lo que venimos. Bueno, muchas gracias, Charlie. Primero que nada, buenos días. Gracias por invitarme a este proyecto muy interesante, que yo creo que sí es para aprender todo sobre muchos temas, sobre todo sobre la salud, gente que pues quiere mejorar su salud en este 2024, ¿no? Nuevo año, mejores hábitos. Y, por ejemplo, el tema de los antibióticos, pues sí es muy interesante y efectivamente estamos enfrentando una crisis no solo en México, no solo en España, sino en todo el mundo por el mal uso de los antibióticos. Para empezar, los antibióticos son medicamentos que se utilizan para combatir las infecciones por bacterias. Llámese bacterias que pueden ser en el tracto respiratorio, en el tracto intestinal, en el tracto genitourinario, infecciones de la piel, entre otras, ¿ok? Entonces, de lleno, más del 50% de las infecciones causadas por infecciones respiratorias son causadas por virus. ¿Qué significa esto? Que así como llegaron, se van a ir. Okay. Y es ahí en donde entra mucho la controversia, donde entra mucho la ignorancia, en donde la gente no sabe y no tendrían por qué saber, no es su responsabilidad saber de esos temas, porque a final de cuentas pues dejan en sus manos su salud a los médicos que estamos capacitados y que tomamos esa decisión en base a la clínica, a la exploración, los datos, que para eso nosotros, al menos en México, tenemos lo que se llama las guías de práctica clínica o los manuales de práctica clínica, que te dicen, tienes un paciente que no tiene tos, tiene dolor de garganta, tiene una fiebre mayor de 39 grados, tiene escalofríos, tú lo revisas y tiene las amígdalas agrandadas o hipertróficas y tiene también en su exploración amígdalas con una presencia de exudado. Ahí ya tienes varios puntos en donde tú estarías pensando, puede ser una infección por una bacteria, que en su mayoría es estreptococo. Pero para eso también necesitas una comprobación de que efectivamente tienes una infección por una bacteria. Entonces se tiene que hacer un exudado. Y bueno, es un rollo. Hay médicos que nos pasamos de que el exudado y lo hacemos empíricamente, de que, el exudado faríngeo. Trae esto. Entonces, empíricamente damos antibiótico. Entonces, los antibióticos se dividen en varios rubros. Tenemos los carbapenémicos, que son los medicamentos, los antibióticos más fuertes, aminoglucósidos, cefalosporinas, fluorquinolonas, penicilinas, que en la actualidad ya mucha gente o son alérgicos a las penicilinas o tienen infecciones recurrentes que no dan una respuesta a las penicilinas y tienes que recurrir a otros tratamientos antibióticos. Okay. Entonces, tenemos esta crisis que de verdad mucha gente no la toma en serio porque pues, no tienen la información a final de cuentas, pero se enferman por un resfriado, van a una farmacia similar o o cualquier consultorio anexo a una farmacia, en donde la consulta o es gratuita o cuesta 45 pesos o cuesta 50 pesos, entonces el médico pues está recibiendo muy poquito de esa consulta y malamente no debería de ser. Entiendo de dónde viene el que mis colegas médicos receten el típico, la ceftriaxona y la dexametasona para un resfriado que nada más ocupaba paracetamol y loratadina, pero si comparamos de que, no sé, la ceftriaxona te cuesta es un decir, no estoy diciendo que eso cueste, los precios la verdad no los vengo manejando, pero que por ejemplo que la ceftriaxona de 1 gramo te cueste 120 pesos. Es un decir, ¿ok? Y que la dexametasona te cuesta 80 pesos. Okay. Y aparte, comprar la jeringa y aparte pagar la aplicación. Entonces, pues ya se está llevando una comisión ese médico mayor de la que se está llevando por la consulta, en vez de darle un paracetamol y loratadina a ese paciente, que en algunos casos hay pacientes que no llegan pidiéndote consulta, llegan exigiéndote una receta por antibiótico. Okay. Y hay hay colegas que no les gusta batallar y que es como de, pues te voy a dar lo que tú quieras, lo cual está mal. Sí. Ahí viene en donde está la ética de tu médico, que me han llegado a la consulta pues pacientes de que, pues es que me recetaron estas inyecciones. Y yo, sin ver la receta de que, te recetaron ceftriaxona cada 24 horas, por 3 días. Ay, doctora, ¿cómo lo supo?
porque ya lo hacen como si fuera receta, como receta de cocina, y mucha gente se empieza a acostumbrar a eso, de que, es que esto es lo que a mí me quita la infección. Sí. O cuando le dices de que, pues trae infección de garganta, ocupo antibiótico, y es cuando le dices a la gente, no, hay infecciones por virus, que puede ser virus del COVID, rinovirus, virus de la influenza, y cada uno sí también se maneja de manera diferente. Sí. Por ejemplo, con COVID, que mucha gente quería comprar ivermectina, que ivermectina pues es un medicamento para los piojos. Que hasta la gente pensaba tenerlo ahí guardado por si acaso. Sí, o que querían dexametasona. Pero la dexametasona se usaba en casos muy graves de COVID. Ahí se aplicaba la dexametasona. Y mucha gente se quería también acaparar las dosis de dexametasona, quería estar comprando, quería estar tomando, cuando no era necesario, o tenían cuadros de COVID muy ligeros. Pero al inicio de la pandemia la gente estaba muy, muy asustada. Sí. Y era... Y con justa razón también por el miedo que se estuvo... Sí. Inculcando, ¿no? Entonces, lo que entiendo ya ahorita de lo que me estás mencionando es que, a ver, de entrada, o sea, los médicos sí tienen un manual para llegar a un diagnóstico del paciente, y con esto deliberar si el paciente necesita un tratamiento, vamos a decir, ligero, o un tratamiento con un antibiótico, y de ahí qué tipo de antibiótico necesita. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Sí. Entonces, de entrada decimos, ok, yo médico, tengo paso A, paso B, paso C, para decir qué es, o sea, según los síntomas que tú me estás mencionando, esto es lo que tú deberías de requerir. Pero, debido a condiciones, vamos a decir, condiciones, laborales, condiciones económicas o incluso de interés económico, pues se toman decisiones distintas. Bueno, esa es una, por lo que entiendo que me estás diciendo. Los doctores dicen, bueno, a mí me conviene más recetar algo que lleve más procesos de aplicación para yo tener un mayor beneficio, que recetarle lo que requiere, que es más sencillo, ¿sí? Entonces, ese es lo que yo observo y escucho de lo que me estás diciendo, ¿no? Pero luego aparte viene también el paciente que ya se ha enfermado antes, ¿sí? Que ya tuvo un tratamiento antes para esos síntomas que hoy los vuelve a presentar, y que él dice, pues yo ya sé cómo tratar estos síntomas, cuando no necesariamente, quiero suponer, puede ser lo mismo, ¿sí? Y me viene esto porque, por ejemplo, de hecho, si me escuchan, estoy un poco gangoso. ¿Por qué? Porque todos en estas fechas de Navidad que pasaron, todos se enfermaron, ¿sí? En la casa, mi hijo se enferma, mi esposa se enferma, y yo también me enfermo en tiempos distintos, con síntomas muy similares. El sentido común te dice, tenemos los mismos síntomas, ¿sí? Tenemos la misma enfermedad, por ende, al menos mi esposa y yo podríamos compartir el mismo tratamiento, ¿no? Digo, siguiendo la lógica también de lo que me dices de el paciente que llega y que dice, ya dame esto porque ya sé lo que tengo, ¿no? Entonces, pero para poner este contexto, llevo a mi hijo al hospital, pues no, él tiene y este virus, tenía 2 virus. De hecho, se quedó internado y pasamos Navidad ahí. Sí. Mi esposa tenía otra cosa que no tenía mi hijo, y yo tenía otra cosa que no tenía mi esposa y mi hijo. Entonces, estamos hablando de que los 3 en la misma casa tenemos 3 enfermedades distintas, 3 virus, bacterias distintas, yo qué sé, que requieren cada uno un tratamiento distinto, además porque tenemos distintos tamaños, distinto sexo, distintos hábitos, yo qué sé, ¿no? Entonces, yo como paciente, obviamente, si a los 3, 6 meses vuelvo a tener síntomas similares, no necesariamente, y corrígeme si estoy mal, entonces no necesariamente quiere decir que estoy enfermo otra vez de lo mismo y que requiero el mismo tratamiento nuevamente. ¿Es así? O no, digo, porque para empezar no soy médico y no tengo por qué autorrecetarme algo, decir, doctor, es que yo tengo lo mismo, que hace 6 meses ya sé con qué curarme.
Es por eso que se les dice a las personas que no se automediquen, porque efectivamente hay muchas infecciones de vías respiratorias altas que tienen síntomas similares. Por ejemplo, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, rinovirus, tienen síntomas iguales de que escurrimiento nasal, picor de garganta, sensación de oídos tapados, fiebre, puede o no haber tos. Entonces, por eso se les recomienda ir, o bueno, se les dice que tienen que ir a consulta, que el médico los revise, que les haga una historia clínica. Por ejemplo, en tu caso, tienes a tu hijo, un niño menor de 6 años. Los niños menores de 6 años, al menos una vez al mes se van a enfermar. Sí. Y esto porque su sistema inmune es diferente al de un adulto. El adulto obviamente se enferma una vez cada 3 meses aproximadamente. Y obviamente cada grupo de edad va a requerir un tratamiento diferente. Por ejemplo, los pacientes pediátricos siempre se van a manejar por peso, siempre. Entonces, en la consulta siempre tienes que saber el peso del niño, la edad del niño para poder darle un medicamento. En el adulto ya se maneja un rango de peso más, un poquito más diferente. Por ejemplo, ya el paciente que ya toma pastillas, que pesa arriba de 50 kilos, ya le puedes dar, no sé, por ejemplo, paracetamol de 500 miligramos, se lo puedes dejar con horario cada 8 horas y ya no hay problema. Sí. Ahí, y va a surtir el mismo efecto que le das al paciente que pesa 80 kilos, el mismo paracetamol de 500 miligramos, que es un medicamento bastante noble y muy benévolo, que mucha gente no le gusta usar el paracetamol, de cómo que nada más me vas a dejar paracetamol, no. Y quieren más. Quieren más, exacto. Y digo, hay muchos medicamentos también para tratar el resfriado. Por ejemplo, el famosísimo antifludes, que a la gente le encanta tomarlo. Que ha sido muy controversial últimamente. Que también hubo polémica y controversia respecto al antifludes, al Rosel, porque tienen son medicamentos compuestos que traen paracetamol, clorfenamina y amantadina, que son medicamentos para tratar específicamente el resfriado, pero como todo medicamento tiene efectos adversos, tiene efectos secundarios, al igual que los antibióticos. Y los antibióticos, sobre todo, cuando no se toman, cuando no se necesitan, obviamente, si ya estás enfermo, estás poniendo a trabajar más tu organismo, que es lo que la gente no entiende, que le dices, trae una infección por virus que no requiere tratamiento antibiótico, porque el antibiótico es tratamiento para combatir las bacterias. Usted no tiene una bacteria. No, pero es que usted deme ampicilina, deme ceftriaxona, deme esto y ta. Y a la gente le tienes que hacer entender de que, bueno, ok, traes un virus, te doy antibiótico, y hay antibióticos que se tienen que metabolizar en el hígado. Entonces, si tú el fin de semana quieres echar la carnita asada y te quieres echar un bote, pues no, porque eso sería cargar todavía más a tu cuerpo, y la enfermedad obviamente va a tardar más en salir. O por ejemplo, los pacientes geriátricos que ya tienen una disminución de la función renal. Y también igual te exigen antibiótico y les dices, pues es que usted ya trae una disminución de la función renal, o sea, ya no le funcionan los riñones y todavía quiere tomar algo que todavía te va a poner a chambear más. Pues no tiene sentido. Y mucha gente no lo ve de esa manera, o sea, cree que los antibióticos únicamente atacan específicamente a la bacteria. Sí, y pues, que es también por sentido común y por la razón que hacemos y que empezamos a hacer este contenido. O sea, no somos médicos, ¿sí? No somos científicos, no somos biólogos. Bueno, allá obviamente habrá quien sí, pero yo no lo soy. Entonces, precisamente esa ignorancia es la que está llevando a este problema de salud inminente que se considera una de las próximas pandemias, la resistencia a los antibióticos, a las bacterias, y que esto como consecuencia evidentemente va a generar más problemas de salud. Si ya ahorita es una causa de muerte importante, pues en el futuro que seamos más resistentes contra estos antibióticos, a que las bacterias que tengamos que nos están afectando, que nos están creando infecciones, se están haciendo cada vez más fuertes, pues obviamente los medicamentos pues ya no van a como ya sucede hoy, que muchos medicamentos a muchas personas ya no les hace efecto por esta ignorancia de decir, oye, yo ya sé, yo ya me he tratado anteriormente con esto, o sabes que
me sobró medicamento del que tenía, que vamos a entrar ahorita en estos aspectos. Entonces, pues me lo tomo, lo que tengo ahí, tengo más o menos los mismos síntomas, agarro este medicamento que yo tenía ahí y me curo, ¿no? Pero esto está creando, es una bola de nieve que para el 2050 se pronostica que va a tronar, ¿no? Entonces, a ver, para entender un poco, entendemos más o menos dentro del sistema de salud el por qué se está, o alguna de las razones por las cuales se está recetando un antibiótico sin una razón, que tanto puede ser por parte de los médicos, que puede ser por alguna conveniencia, por ignorancia, por flojera, por lo que sea, pero también por parte de necesidad de los pacientes y de ignorancia de los pacientes, ¿no? ¿Cómo funciona, para ir entendiendo un poco el por qué, el peligro de abusar de un antibiótico? ¿Cómo funciona un antibiótico en nuestro cuerpo? Bueno, el antibiótico, como todo medicamento, igual entra al cuerpo y tiene una misión: combatir a todas las bacterias. Hay antibióticos que son específicamente ¿Buenas y malas? Buenas y malas, allá a donde lo quería llegar. O sea, combaten todo tipo de bacterias. Entonces, por ejemplo, te recetan un antibiótico para una infección de garganta que sí tenías, o sea, que sí ocupabas ese antibiótico. Tú te tomas tu medicamento, tus 7, 14 días el tratamiento. Por ejemplo, sucede mucho con las mujeres. Después de ese tratamiento con el antibiótico, vuelven a consulta por otro tipo de problemas. Por ejemplo, de que, ¿sabe qué, doctora? Pues es que traigo mucha incomodidad, siento mucho picor, me duele al hacer pipí, traigo mucha comezoncita, me está saliendo un flujo blanco que parece que es cottage, que es una infección de transmisión sexual, ¿qué es? Y ya le preguntas, le haces su historia clínica, ¿has tomado algún medicamento? ¿Puede ser una enfermedad? No, pues fíjese que tomé antibiótico hace una semana y pues me comenzó hace como 3 días. Entonces, el antibiótico mata todo tipo de bacterias. Entonces, tenemos un desbalance de la flora normal, porque cabe mencionar que el cuerpo estamos llenos de bacterias. La flora intestinal está llena de bacterias. Y quien no lo sepa, ya lo sabe. Ahora lo Nuestro sabe. organismo tiene bacterias que son esenciales, hasta donde entiendo, ¿no? Son mantienen un balance y son parte de, por así decirlo, de nosotros, ¿no? Entonces, pues tienes estos pacientes que tienen un efecto, por así decirlo, adverso del uso de antibióticos, y que pues efectivamente ocupaba el antibiótico y que fue algo pues que le sucedió por el uso del antibiótico, que obviamente tiene tratamiento, pero por ejemplo, si tienes un paciente que no requería tratamiento antibiótico y pues ya lo desbalanceaste, ya le destruiste. Ya tiene un desbalance de pH, por ejemplo, uno de los efectos secundarios en el menor de los casos pueden ser sarpullidos, náuseas, vómito, o por ejemplo que esa persona sea alérgica al antibiótico y empiece a tener angioedema, o sea que se le inflamen los ojos, la lengua, la garganta. ¿Qué forma de saberlo? Hasta que se tome el antibiótico. O hasta que te lo tomes. Muchas de las personas que dicen ser alérgicas a la penicilina es porque se les colocó primero penicilina y tuvieron una reacción alérgica y ya inmediatamente fue como de, pues eres alérgico a la penicilina, que no te den penicilina. ¿Y eso pudiera salir a lo mejor en las pruebas que te hacen así de alergias o no? Definitivamente hasta que te lo pongan. Ese tema, la verdad, no sé. Con todo eso de las pruebas alérgicas, únicamente yo creo que un dermatólogo, porque sí son pruebas como muy, o un alergólogo, son pruebas muy específicas que se utilizan como muy a la larga cuando la gente tiene urticarias, o procesos de dermatitis, pero así como en la consulta general o un uso cotidiano, pues realmente no. Entonces en ese tema la verdad que no te estoy. Lo eches, sabes. Pero al menos tengo entendido que es hasta que te tomes el medicamento y tengas una reacción, al igual como las vacunas, que en algunos casos les dicen de que, no, pues no te puedo poner la vacuna del rotavirus si eres alérgica al látex, o si eres alérgico al kiwi o al plátano, no te pueden poner ciertas vacunas porque hay ciertos componentes similares al kiwi, al plátano, o por ejemplo, al menos una de las vacunas de rotavirus, ya no me acuerdo si era la monovalente, pero tenía un empaque que tenía látex. Entonces, al momento de colocarlo, hacían una reacción alérgica.
Entonces empezaron a No poner... por el medicamento, sino por el recubrimiento que Él tenía. sí tenía un empaque de látex y empezaron a poner otra presentación que ya no tiene látex. Ok. Hasta donde sé, ya la de látex ya no se utiliza. Ok, entonces, mi cuerpo tiene bacterias que sí o sí tengo que tener si quiero funcionar bien, ¿no? E incluso, digo, no sé si sea en todo el cuerpo, y lo que yo sé es que en la boca tenemos bacterias, en nuestro intestino tenemos bacterias que los que se encargan de hacer la digestión, etcétera. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí. ¿Tenemos en otros lados o no? Es en la piel, Ok, en la piel. en las mucosas, en todas partes En todas partes. En todas partes tenemos bacterias. Ok, entonces, cuando yo me echo un antibiótico, su misión es matar la bacteria. Pero el antibiótico no distingue si eres aliado o estás en contra. Es por Estamos, eso que se utilizan diferentes tipos de antibióticos. Ok. Por ejemplo, tienes una infección de garganta. En su mayoría dicen las guías de práctica clínica que se tiene que utilizar las penicilinas, siendo penicilina que es intramuscular o amoxicilina en la mayoría de los casos. Por ejemplo, tienes una infección de piel, la dicloxacilina. Entonces hay tipos de antibióticos. Por ejemplo, tienes una infección en vías urinarias, que también es importante. El paciente es mujer o es hombre. Si es mujer, hay probabilidad de que esté embarazada o no está embarazada, porque hay antibióticos que son teratogénicos. ¿Qué significan teratogénicos? Significa que pueden dañar al bebé o pueden traerle complicaciones a la mamá, que eso también es importante, dependiendo de en qué estadio esté la mamá. Tienes que dar ciertos antibióticos o antibióticos que no pueden ser usados. Por ejemplo, me sucedió en el servicio social cuando yo estaba de médico pasante, tenía a una paciente embarazada. Entonces siempre les haces estudios, examen general de orina, su biometría hemática y total. En el examen general de orina salía que traía una infección en vías urinarias. Entonces yo le digo, no, pues te voy a dar amoxicilina, es un medicamento antibiótico que es seguro para ti, para tu bebé, te lo tienes que tomar, porque si no, tu bebé se te puede venir antes y pues eso no queremos eso en este momento. Total, la única farmacia que había estaba a unos 12 kilómetros del pueblo. Para eso yo lo hice en un pueblito chiquito como de 700 personas. Okay. En su mayoría eran gente que venía del sur, de Oaxaca, de Guerrero, y bueno, venían a trabajar al campo. Total, pasan los 10 días que tenía ella su tratamiento, tenía que venir también con su examen general de orina nuevo, llega a consulta, me trae el examen general de orina, lo veo y le digo, ¿todavía traes infección? Y le dije, ¿de que te tomaste el antibiótico? No, pues no lo compré. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, pues es que me dijo la demostrador de la farmacia que como yo estoy embarazada, pues que no debería de tomar antibiótico. Y yo, bueno, pues si los 7 años que yo me eché de medicina, pues... Y la pobre señora ahí con la infección total. Ahí fue volver a hablar con ella y decirle, estás poniendo en riesgo tu vida y la de tu bebé. Este antibiótico es seguro para ti, para tu bebé. Es más importante que tomes este antibiótico para quitar la infección a que me estés con esa infección y me tengas, creo que en ese caso ya estaba un poquito arriba de las 20 semanas, entonces ya es parto prematuro, ¿no? Entonces que se te venga tu bebé antes, pues no queremos. Total, la convencí que al menos no tendría por qué hacer eso, porque pues también tenemos los médicos a veces un enfoque muy paternalista, en donde no, ándale, es que usted ocupa este medicamento, o donde el paciente no pregunta, no cuestiona, pues me vas a dar eso, pues bueno, está bien. Que en algunos casos, por ejemplo, siempre les digo, cuestiónese, pregúntele, sí. El médico está ahí para resolver las dudas, sí. Lo que usted no sabe, pregúnteselo al médico, que es quien sabe y está en la obligación de hacerle saber qué está tomando, por qué lo está tomando y qué efectos le puede causar. Exacto. Que por ejemplo, de hecho, yo estoy tomando ahorita tratamiento por el tema que tengo aquí de una infección. Yo comúnmente tomo probióticos. Entonces, y eso precisamente, a ver, y no es que yo lo haya leído, no, simplemente, oye, pues estoy con la doctora, me está recetando un antibiótico y tomo probióticos.
Entonces ahí me sale la pregunta, a ver, oiga, doctora, ¿puedo seguir tomando un probiótico mientras tomo mis antibióticos? No, pues no. O sea, tienes que esperar un tiempo, un par de horas, 3 horas, desde que te tomaste el antibiótico para ahora sí tomarte tu probiótico. ¿Ok? Entonces, es una duda que me surge en la consulta, que la externo a la doctora y que, bueno, ¿por qué? Porque igual y me pude haber tomado yo el probiótico junto con el antibiótico. Sí. Y quién sabe qué efecto pudo haber hecho, ¿no? O sea, a lo mejor pues estoy tirando a la basura una cápsula de probiótico, a lo mejor estoy inhibiendo el efecto del antibiótico en la infección que tengo. No sé, o sea, no sé qué efecto pudo haber causado. Tal vez hoy no estuviera aquí. Pero sí, o sea, esas dudas pues hay que externarlas a nuestros médicos y también hacerles saber, oye, pues yo estoy tomando esto cotidianamente, tengo este estilo de vida, esto es lo que como, esto es lo que hago, para que también el médico pueda tener un mejor contexto de cómo es mi vida y qué es lo que hago, ¿no? Súper, pues sí, ¿qué caso, no? Y supongo que tienes más casos, como... Bueno. Ahora, ok. El antibiótico, porque ya sabemos cómo actúa en nuestro cuerpo y quiero yo pensar que una vez que también, a ver, me surge también la pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa? Voy a dejar la primera pregunta que tenía a un ladito y voy a esta pregunta. ¿Qué pasa si yo no termino? Porque sé que el antibiótico se hace mucho hincapié en el que si te digo 7 días, tómatelos 7 días, tu tratamiento. ¿Qué pasa si yo no concluyo esos 7 días? Si me lo tomo 4 o si me lo tomo 6. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué tiene que ser a fuerza 7 días? O los días que diga el médico. Ahora, ¿por qué tiene que ser a fuerza esos días que dice el médico? Ok, muy buena pregunta. Bueno, todo antibiótico va a tener un gramaje específico. Por ejemplo, no sé, amoxicilina te la tienes que tomar de 500 miligramos. Entonces, si eres un paciente adulto, te la voy a dejar 3 veces al día, por ejemplo, ¿no? Entonces, es para matar totalmente la infección. Normalmente los antibióticos empiezan a hacer efecto hasta el 3er día. Entonces empezaste a tomarlo, no sé, el lunes, entonces martes, miércoles, para el jueves ya tienes que tener una mejoría. Por eso mucha gente reniega mucho de que está tomando tratamiento, pero cuando lo inició todavía tiene fiebre, todavía tiene molestias y el medicamento va a surtir efecto hasta el 3er día de haberlo tomado. Sí. Entonces vas a tener un periodo de impregnación del antibiótico. Entonces se tienen que cumplir esos días de impregnación para que la bacteria ya no se reproduzca y de las bacterias que se reproducieron se eliminen completamente. Entonces son 3 días que le toma, o sea, el antibiótico mandar a todo el ejército al cuerpo. Entonces ya están ahí, ahora sí agárrense a trancazos. Sí, entonces hay tratamientos muchísimo más cortos y hay tratamientos muchísimo más largos. Depende de la bacteria, Depende de la bacteria, por ejemplo, no sé, en infecciones vaginales, por alguna bacteria que se sobrepobló en esa área, se puede dar el tratamiento de, no sé, metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas, que puedes tener un tratamiento largo de 10 días, 14 días, o te puedes tomar los 2 gramos dosis única. O sea, puede haber, dependiendo del estilo de vida de la paciente. Por ejemplo, en mujeres embarazadas siempre se utilizan los tratamientos de periodo prolongado para tener a esa paciente bien controlada. O, por ejemplo, si tienes una paciente femenina que trabaja mucho y es que a mí se me olvida y no puedo y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, ok, entonces te dejo el tratamiento, 2 gramos, dosis única. En algunos casos se puede hacer de dosis única, hay otros tratamientos que no se pueden hacer de dosis única. Ok. Entonces, pues va a depender del antibiótico que se utilice, la infección que tiene nuestra paciente, porque pues se utilizan varios medicamentos, así como se utilizan los antibióticos para las infecciones por bacterias, también se utilizan los tratamientos para infecciones para los hongos. Okay. Por ejemplo, que mucha gente reniega también del tratamiento para los hongos, que por ejemplo los hongos pueden ser levaduras,
común conocido como el pie de atleta, que son tratamientos de periodos larguísimos que pueden ser mínimo 3 semanas y pueden durar hasta 6 o 3 meses, en donde le dices a tu paciente de que pues no, es que no me puedes tomar alcohol. Y es de que, ¿qué? ¿Cómo? No. Y son personas que prefieren tener hongos en los pies y que le vuelven las patrullas a dejar de tomar unas alcohol. 3 a 6 semanas. Entonces es muy importante cumplir. Eso afecta en las relaciones, chavos. Eso afecta en las relaciones. No tengan hongos en los pies. Pero sí es importante cumplir con el tratamiento, sea dosis, o sea, así que, por ejemplo, si te indicaron 500 gramos de tal antibiótico, compres los 500 gramos de tal antibiótico. Sí. Porque me ha pasado que hay gente demostrador que dice, ay, no, pues no tengo los 500 gramos, pero, ay, pues tengo los 875 combinado con tal cosa, o, ay, lo tengo... Ya te está metiendo algo que no. Ajá, entonces son otras presentaciones que se utilizan en otros y por algo te dio tu médico ese antibiótico. Esa dosis, con esa frecuencia, sí, con ese... Por ejemplo, yo nunca me meto en los manejos de mis colegas cuando llega un paciente a aplicarse, no sé, 1 gramo de ceftriaxona. De, ay, aquí está la receta, ay, doctora, mire, si te lo recetó fue por algo, quiero confiar que esa persona tiene ética médica y lo necesitabas, te lo voy a aplicar, porque pues ya iniciaste tratamiento antibiótico y yo no te miré en la consulta y no estás pagando por una consulta, estás pagando por una aplicación. Sí. Entonces, y yo no tengo por qué estar criticando ni tengo por qué estar poniendo a prueba la ética del médico cuando yo no sé absolutamente nada, que eso también me molesta mucho de los colegas cuando en la consulta me ha tocado de que, ay, no, es que me llegó una señora y que le empieza a regañar a la señora, y pues el regaño no es para la señora. La señora no tiene conocimiento, no sabe, ella fue, pidió una consulta, le dieron eso y la señora, porque no sabe, pues no preguntó, o sea, no, mucha gente habla desde su privilegio de conocimiento, o sea, digo, tú dices y andas hablando porque tú sabes, porque tú tienes ese conocimiento, esa persona no tiene ese conocimiento. Y digo, ahorita estamos en la época del conocimiento, o sea, cualquier información ya la tienes al alcance de la palma de la mano. Sociales, Google, lo que sea, TikTok, o sea, hay demasiada información. Hay muchísima información. Siento que ese es como un arma de doble filo. Y desinformación. Hay desinformación, o sea, hay información muy buena allá afuera, hay mucha gente que sí le gusta informar, que sí lo hace desde una manera objetiva, para que los demás aprendan, para que la gente sepa, se cuestione. Y hay otras personas que ven por sus propios intereses, fomentando miedo, entre otras cosas, pero pues... ya cada quien toma la decisión de qué contenido quiere consumir. Claro. Y qué cuestiona y qué no. Claro, y precisamente porque hay cosas también que son de sentido común y hay cosas que hay muchas versiones y que el gremio médico no termina de ponerse de acuerdo en muchos temas, ¿no? Y es por eso mismo que yo al inicio de comenzar este capítulo digo, escucha al experto y experiméntalo en ti, ¿no? O sea, si estamos hablando de nutrición, pues experimenta con tu nutrición. Si estamos hablando de salud mental, pues experimenta haciendo yoga, a ver qué te funciona, ¿no? Que te haga sentir mejor, que te haga sentir bien. Porque también, o sea, aquí podrá llegar, o sea, y seguro que esto va a pasar, va a llegar un experto en el tema A, ¿sí? Y va a decir una cosa, y a lo mejor 6 meses después va a venir otro experto que también habla sobre el tema A y va a decir otras cosas que pueden contradecir a este primero, ¿no? Y los dos tienen la misma corriente, ¿no? Porque eso lo vemos, eso es muy común, o sea, en redes sociales podemos ver las guerras entre nutriólogos porque esta dieta no jala, pero esta sí, pero no es cierto, esta no, pero esta sí, y como eso muchas cosas más, ¿no? Entonces también uno se queda como paciente y esa es la intención también de hacer este espacio, que uno como persona, como mortal, como paciente se queda como, bueno, pues ¿a quién le hago caso? ¿Sí? ¿A quién escucho? ¿Y quién es el experto? ¿Quién tiene la razón? ¿No? Entonces en lo que son peras o son manzanas,
si de entrada las dos cosas te pudieran, entre comillas, beneficiar, pues prueba una cosa, prueba otra cosa y a ver qué te funciona mejor, ¿sí? O ve con una persona que tú tengas mayor confianza y lo que te diga ese experto, y recalco en esto, y digo experto nada más porque puede ser un psicólogo, puede ser un médico general, puede ser un cardiólogo, puede ser lo que sea, un profesional de la salud, y ya lo que te diga ese profesional de la salud de confianza tuya, pues bueno, ya lo haces, ¿no? Pero también es importante, y creo que esta también es la intención de tener esta conversación, sobre todo de la conciencia, que a mí me gusta mucho esta palabra, la conciencia, ¿no? Porque tiene un fondo muy profundo, ¿sí? Y eso implica el observarme y ver los efectos que las cosas tienen en mí, cómo yo reacciono también ante ciertas cosas, ¿no? Los efectos que tiene X medicamento en mi cuerpo, ¿no? Los efectos que tiene X suplemento en mi cuerpo, cómo yo reacciono ante ciertos eventos. Yo que estoy hablando tanto de cosas emocionales como de medicamentos, como de lo que sea, ¿no? Y entonces, pero ya al observar, noto, ¿sí? Porque muchas veces vamos por la vida, el doctor me dijo que me tomara esto, pues me lo tomo. El doctor, pues sí, pero muchas veces no eres consciente de lo que estás haciendo, de lo que estás tomando, porque también estás desinformado y eso te lleva a otros temas como esta estadística que es crítica, que oye, pues no falta mucho, o sea, faltan 25 años para que venga otra catástrofe como la que vivimos. A lo mejor no vamos a estar encerrados, pero pues sí, de repente vamos a estar cayendo así como, como así. No, va a ser todo un rollo. O sea, en la actualidad ves a gente que no, pues es que traigo una infección en vías urinarias, no, pues es que traigo un temita en los pulmones, me hicieron el antibiograma. El antibiograma es un estudio que se hace en donde se toma una muestra. Por ejemplo, tienes una infección de vías urinarias, se toma la orina, se cultiva, se ve qué organismo está creciendo dentro de, pues, o sea, dentro de tu cuerpo, y de ese organismo qué antibióticos lo están atacando y qué antibióticos no lo están atacando. O sea, me topé alguna vez con un antibiograma que era prácticamente resistente a la mayoría de los antibióticos. Y hay pacientes que únicamente la penicilina era ese organismo sensible, o sea que ese sí lo podía matar, porque para los otros con los que también se podía tratar, ya no podía porque era resistente. Era resistente, porque a final de cuentas, pues las bacterias son organismos vivos y van a buscar la manera de sobrevivir. O sea, es como cuando te corta tu ex. Siempre que a alguien lo cortan, nace un mamey. Te haces más fuerte. Es lo mismo con las bacterias. Siempre que hay un ex, se hacen más fuerte. Así es, el famoso glow up. Sin llorar. Sí. Sin llorar. El famoso glow up. Pues sí, pues lo mismo sucede con los antibióticos. O sea, al principio se utilizaba la penicilina, digo, allá en aquellos tiempos, no hace muchísimo, se utilizaba la penicilina para absolutamente todo. Y la penicilina es buenísima, cura infecciones que uno pensaría, ay, ¿cómo? Por ejemplo, la sífilis. Una sola inyección, una sola aplicación de penicilina te puede salvar de una neurosífilis, de gacho. O sea, por ejemplo, digo, mucha gente le tiene miedo a la sífilis porque es una enfermedad de transmisión sexual, es muy aparatosa, pero lo que sucede con la sífilis es que es una infección que al principio no duele. O sea, tú ves la herida, pero no te duele. Entonces mucha gente como que se le ve el rollo y, ay, pues traigo un granito, ay, X. Y ya no, pues se hacen las pruebas y no, pues trae sífilis. Pero pues tiene cura, tiene tratamiento y hasta ahorita la penicilina ha sido el tratamiento más efectivo para la sífilis. Órale. Sí. Ahora, las bacterias, ya vimos, entran a nuestro cuerpo, se agarran a trancazos con quien está enfrente, pero al final nos curan.
¿ok? Sí cumplimos con el tratamiento que nos dice el médico, con los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando terminan los días que ustedes médicos nos indican, quiere decir que ya estamos seguros que esas bacterias malas se murieron, ¿ok? Pero quiero pensar que es como cuando ves la película de ¿cuál era? Corazón Valiente. ¿Ves el campo de guerra? Ay, sí, el de Bruce Willis, el que se voltea con la falda. Donde está pintado de azul. Pintado de azul. No lo he visto, pero sí vi con la referencia. Yo la vi otra vez hace poco y se la recomiendo. Tienes que verla, está muy buena. Entonces, volteas al campo, bueno, pero cualquier película de guerra, volteas al campo de guerra y ves a todos muertos, unos moribundos, otros, pues con ganas, y la armamos. Y así queda, supongo que por dentro, nuestra población bacteriana, vamos a decirle así, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer o no tenemos que hacer nada así? O sea, también la pregunta va a, ¿podríamos hacer algo después de algún tratamiento antibiótico como para alivianar el campo de guerra, o no hay que hacer nada? Al menos la opinas? recomendación principal es siempre llevar hábitos saludables, tener buena alimentación. Si tú tienes buena alimentación, buenos hábitos, tomas tus 2 litros de agua, duermes tus 8 horas al día, disminuyes tu estrés, haces actividad física, tu sistema inmune es lo suficientemente capaz para esa infección que tuviste reponerse de. Okay. Pero, por ejemplo, por X o Y no puedes hacer ejercicio, no tienes tan buenos hábitos. Sí se les recomienda a los pacientes el uso de probióticos o de suplementos. ¿Mientras o después? Después del tratamiento antibiótico. Por ejemplo, si hubo estragos, pues se restablece la flora intestinal. Si hubo algún temita de infección por hongos, que puede llegar a pasar, como lo que te comenté hace rato, pues se trata la infección por hongos. Pero sí, ha habido, al menos en la actualidad también hay una deficiencia de suplementos, sobre todo de vitamina D. Mucha gente ya no salimos a tomar el sol. Y eso sí. También es un tema, la verdad también es un tema, lo de los suplementos también es un tema que puedes tratar, digo, no conmigo, puede ser con alguien más, pero sí es muy interesante lo que es la suplementación, los probióticos. Hay estudios, por ejemplo, hay uno del Costco que es buenísimo, que te ayuda a restablecer la flora intestinal, te ayuda a bajar de peso. Costco, patrocínanos. Y hay estudios que dicen que si tú tienes una buena flora intestinal, también tienes un buen sistema, o sea, hay como un balance entre no te dan tantas infecciones de vías respiratorias, no te enfermas tanto del estómago. Yo he visto no recuerdo si es un libro o es tipo esta plataforma de streaming que se llama Gaia, o en Netflix. En algún lugar vi que el intestino es nuestro segundo cerebro. Y habla sobre la relación de nuestro intestino con el cerebro, con las emociones, o sea, muchos aspectos que tú dices intestino, pues es para eso, ¿no? Es para eso. Pero la realidad es que el intestino, o sea, va mucho más allá de lo que nosotros antes pensábamos, ¿no? Yo, últimamente por temas, de salud muy corregibles, muy, más bien de cuestiones de hábitos, me he estado informando mucho sobre, pues, distintos tipos de dietas, de formas de comer, etcétera, ¿no? Principalmente con el tema del control de la glucosa, ¿no? Que hoy, gracias a Dios, no he llegado al punto de la diabetes ni nada, pero sí ya estoy en el camino de que si no me cuido, en algunos años estaré ahí, ¿no? Entonces, obviamente, esto pues tiene mucha relación con el tema del intestino y me voy dando cuenta y me voy informando y voy aprendiendo de cómo las comidas tanto nos afectan y a través del intestino crean muchas enfermedades que hoy pensamos,
que surgen nada más porque sí, hablando por ejemplo del Alzheimer o de la demencia, y que no, o sea, gran parte y se está aprendiendo y se está observando que no, o sea, tiene que ver o tiene mucha relación, por ejemplo, con el azúcar, con el intestino permeable, o sea, y de ahí te vas para atrás, bueno, intestino permeable, bueno, ¿qué cosas permean el intestino? O sea, ¿qué tipo de alimentos, qué tipo de conductas, qué tipo de hábitos? O sea, y ahí te vas para atrás. Y vuelvo a lo mismo, vuelvo a la conciencia, ¿sí? Y vuelvo al observarte, y vuelvo al aprender, y vuelvo al informarte, y vuelvo a mismo tema con los antibióticos, con las medicinas, o sea, el observar y cómo el buen uso de y cómo el abuso de este tipo de cosas, o sea, te pueden afectar, te pueden beneficiar a ti y a los que te rodean, porque también hay que entender que si yo soy un papá, por ejemplo, que abuso y hago mal uso de los medicamentos, me automedico, pues eso es lo que va a ver mi hijo y eso, o sea, estoy enseñando a otras generaciones y a los que me rodean a que esto es una conducta normal y va a propiciar y va a ser parte de esta bola de nieve que en el futuro va a crecer y va a reventar. Entonces, creo que esto es una información muy importante que podamos todos, o sea, creo, es más, hasta considero que debe ser parte de nuestra cultura general, conocimiento general, que no tenemos que entender cómo funciona un antibiótico, no tenemos que saber los tipos de bacterias, o yo qué clasificaciones, pues eso a mí no me interesa, no soy médico, ¿no? Pero sí entender pues, ¿por qué no debo abusar de este medicamento, no? O sea, ¿qué va a hacer en mi cuerpo? Para empezar, ¿qué va a hacer? Al tomármelo, abuse o no, o sea, ¿qué va a hacer en mí? Sí. Informarnos siempre. Mi abuela es muy dada a eso, o sea, a ver, doctor, ¿y qué medicamento qué? Y mi esposa también. A ver, ¿y este medicamento para qué va a ser? O sea, ¿y qué me va a causar? ¿Y tiene algún efecto secundario? ¿Por qué? Porque también hay medicamentos que podemos evitar en el tratamiento. En mi caso, por ejemplo, ya me andaban, el médico me dice, oye, te pudiera, que este es otro tema que vamos a entrar eventualmente en algún capítulo, vamos a hablar de esto, te pudiera recetar una mini dosis de metformina. Pero puedes tú no tomarla y cambiar hábitos. ¿Qué prefieres? Cambio hábitos. ¿Qué me beneficia más a largo plazo? Hábitos. Que bueno, si estamos hablando de antibióticos, pues el hábito a lo mejor sí me beneficia un poco, pero al final la bacteria va a llegar y me va a hacer una infección, ¿no? Eso es otro tema. Pero a lo que voy es, o sea, problema de la medicación, automedicación, del abuso de medicamentos, carnal, pues si es algo que puedes evitar, si es algo que puedes mejorar por ti mismo, ten por seguro que eso va a tener un mejor efecto a largo plazo que el día de hoy, o sea, meterte 3 pastillas más que a lo mejor no necesitabas, ¿no? Pero bueno, el problema también es que a veces esas 3 pastillas de más que no necesitabas te las dio el doctor y tú haces caso, ¿no? Sí. Hay mucha desinformación, tenemos poca cultura, no nos cuestionamos, no preguntamos. A la gente se le hace muy fácil. Efectivamente, lo que dijiste, o sea, de que la gente que no, pues es que quiero sentirme bien ya me quiero sentir bien. Y yo, por ejemplo, llegó una señora a consulta, se hizo su prueba de influenza, salió positiva para influenza y fue como de que, mija, pero es que ¿por qué traigo fiebre? No entiendo por qué traigo fiebre. Y yo, señora, es que trae una infección. Le informo que usted es humano. Y su cuerpo está reaccionando y es como, ¿pero cómo? O sea, no, pues me voy de viaje, mija. Y yo, pues señora, pues lamentablemente, pues ¿le tocó? Pues va a traer fiebre unos 2, 3 días, dependiendo de qué tan buen sistema inmune tenga. Y no voy a hacer inyecciones. No, señora, lamentablemente, pues el padecimiento que usted tiene, pues no requiere inyecciones. Esa es otra, sí, que cuando ya nos queremos aliviar rápido, inyéctame. Y mucha gente tiene esa creencia de que también, de que las inyecciones llegan más rápido. Y no, es una vía de entrada. Una forma de administración. Una forma de administración al cuerpo que no llega más rápido. La vía más rápida es la sublingual. Es la vía más rápida o la vía intravenosa.
Pero pues no te vas a poner a canalizar a un paciente para nada más aplicarle una dosis de un medicamento, ¿no? Porque esa persona no tolera sus 38 grados de fiebre, que no se quiere tratar con su paracetamol cada 8 horas. Porque a la gente, y eso es lo que pasa, o sea, que la gente quiere todo ya, rápido, que me cure ya, que me sienta bien ya. ¿Cómo que no puedo comer? ¿Cómo que no puedo tomar? ¿Cómo que me vas a suspender los lácteos? Porque le dejas, junto con su tratamiento, unas indicaciones bastante generales. En mi caso, por ejemplo, en las infecciones de vías respiratorias, no, pues vamos a evitar exposición directa al frío, se va a poner su cubrebocas cuando usted vaya a salir, la sana distancia, suspender el cigarro, y esto es vapeadores y cigarros electrónicos. Y llegan muchos pacientes jóvenes de que, ¿cómo? ¿Me hace daño el vape? Y yo, sí, a pesar de que no huela feo y que tú lo ves como un vaporcito, así, te afecta. Pero te afecta, o sea... Es un tema también muy controversial, muy polémico. Es un tema que también se tendría que hablar en esta plataforma, porque no hay lineamientos, no está bien controlado, no saben las personas qué es lo que están consumiendo aparte de nicotina, qué es lo que más, o sea, qué más tiene aparte de nicotina, o sea, ¿Cómo se hace o sea, es un trip? Sí. Es un trip y pues a la gente se ataca, salen muy atacadísimos de la consulta de cómo me vas a suspender los lácteos. Por ejemplo, los lácteos, al menos yo siempre he dicho que la leche de vaca y los productos que vienen de la leche de vaca no son de consumo humano. La gente no debería de estar consumiendo leche de vaca. La leche de vaca es única y exclusivamente para el becerrito. Es muy buena, sí, es buenísima la leche, pero en el cuerpo... Y qué bueno que toca ese tema, porque parte del problema de la resistencia a las bacterias en el futuro, parte del problema tiene que ver los alimentos que precisamente, entre ellos la leche. ¿Por qué? Porque a los animales los llenan de hormonas para que produzcan más leche, los llenan de hormonas a los pollos para que crezcan más rápido y puedan venderse más rápido. La carne, o sea, muchos alimentos vienen ya muy llenos de antibióticos también para las vacas que nos infecten, yo qué sé, o sea, tienen tantas cosas ya, exactamente, tienen tantas cosas ya que eso está también siendo parte de este problema de que nosotros tengamos esta resistencia a los antibióticos gracias a lo que comemos, ¿no? Pero luego uno quiere comer más sano, vamos al alimento orgánico, híjole, pues es más caro, y ahí entramos en otros temas también de economía, y, o sea, es un rollo. Pero ahora que toca estos temas, digo, entiendo que a lo mejor el acto tiene que ver también con temas de alergias o yo qué sé, ¿no? Y también mucha gente es intolerante a la lactosa, vienen con temas de, no, pues es que traigo diarrea, es que traigo vómito, sí. Bueno, pues te voy a dejar medicamento para la náusea, medicamento para el dolor, le hace su historia clínica y me dice, pero no me sale antibiótico. Y yo, a ver, vamos, o sea, no has comido nada que no comas usualmente, o sea, toda tu dieta ha sido la misma, haces preguntas así como, sí, de, no, pues esta comida, qué rollo, y la tenías de mucho tiempo. Sí, uno trata de indagar muchísimo para saber de dónde viene, y sobre todo cuando hay ausencia de fiebre, que me dicen, no, pues es que no traigo fiebre, nada más traigo diarrea. Y ya, bueno, pues una ausencia de fiebre sí nos puede hablar de que probablemente sea otro tipo de proceso, no necesariamente infeccioso. Y ya no, pues es que, pues sí, a veces con la leche como que me dan unos temitas, me inflamo y y ya, pues por ahí viene. O sea, hay mucha gente que ya no debería de estar tomando lácteos, pero y me incluyo, nos aferramos porque el queso pero qué rico la quesadilla. Pero el queso es buenísimo. Y ahorita en la actualidad hay un chorro de opciones, queso vegano, muy bueno, pero pues, o sea, sí, en temas económicos ya es otro boleto. Pero sí, o sea, el uso de antibióticos sí es un tema que nos concierne a todos, tanto como al profesional de salud, de informar al paciente por qué se le está dando lo que se le está dando, por qué se le va a tratar como se le va a tratar, por qué es importante que tome su medicamento a sus horas, en los periodos de tiempo, y también el paciente cuestionarse, preguntar, informar, saber de dónde viene, por qué contrajo lo que contrajo, que
Por ejemplo, o sea, llegan muchos señores de que no, pues es que mi hijo, y es que me enfermo cada rato, y es que, señor, se va a seguir enfermando, porque mientras enferme el niño y el niño viva con te usted, lo va a pegar, pues es normal, lógico, es normal. uno habla, empiezan a salir gotitas de saliva, uno está en contacto con los fluidos, aunque uno no lo vea a simple vista, porque son organismos microscópicos, o sea, chiquititos, pero están vivos, y que entran y llegan caen en y la barra en la cocina y llegas tú también y pones el sándwich encima y luego te lo comes. O sea, sí, eso lo vimos mucho, ese ciclo, ahora con exactamente. Entonces, pues, ¿qué cosas? Doctora, ¿qué te quedas, qué te llevas de esta conversación? Muchísimo, de verdad, muchísimo. Fue una muy buena plática, de verdad, muchísimas gracias por invitarme, por compartir este espacio. Estuvo muy interesante, estoy muy emocionada por ver los demás, a ver qué onda. Muy padre, muchas felicidades, Charlie. Gracias. ¿Y qué consejo le das a la gente? Consejo de lo que quiera, no tiene que ser relacionado con el tema. ¿Qué consejo le das a la gente? El mejor consejo que les puedo dar como médico, como persona, disminuyan el estrés. El estrés es el principal factor de la mayoría de las enfermedades. Menos estrés. ¿Cómo disminuimos el estrés? Buenos hábitos, buena alimentación, dormir mejor, no automedicarse. Si están enfermos, hay infecciones que sí pueden tratarse con test, con dejarlo pasar, pero hay infecciones que ya requieren tratamiento, entonces acudan con su médico y no se automediquen. Pues doctora, muchas gracias por este espacio. Realmente ha sido igualmente para mí una conversación muy provechosa, de mucho aprendizaje. Me llevo mucho de esto, sobre todo mucho entendimiento también sobre el uso de los medicamentos, de las consecuencias, de los pros. Y espero que esto también te funcione a ti que estás en casa, que estás escuchando esto, que puedas tomar conciencia de lo que estás haciendo. Esperamos que no sea la última vez que te tenemos en este espacio, por lo que también invitamos a la gente a que si tiene dudas sobre este tema que no se hayan expuesto en este espacio, que no se hayan platicado, que te haya surgido en la conversación, lo puedas poner en los comentarios, que si te gustaría que platicáramos con la doctora Fernanda sobre algún otro tema que te interese saber, igual nos los pongas en los comentarios, que nos sigas, que apoyes este canal que está apenas comenzando y pues ¿para qué? Para que esta información también pueda llegar a más gente. Así que nada, doctora, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.